Cuando mi prometida afirmó que se quedaría en la oficina, fingí creerle. Una hora después, un colega suyo publicó una foto, ella, sonriente, sobre sus piernas. No dudé, guardé la evidencia, y esa misma noche, la remití a Recursos Humanos. La tormenta que desaté fue tan devastadora que su mundo laboral jamás volvió a ser el mismo. Todo comenzó con un mensaje de Marta a las 7:15 de la tarde, un martes cualquiera. Cariño, hoy me quedaré muy tarde. Todos estamos a tope tratando de cerrar el trimestre. No me esperes despierto, escribió. Yo estaba en el sofá, tranquilo, leyendo un libro. Le contesté con un simple, no hay problema, trabaja duro. Hora y media más tarde, mientras revisaba Instagram antes de irme a dormir, me encontré con algo que me dejó helado. No estaba en su perfil, claro. La foto estaba publicada por Sergio, un chico del área de marketing conocido por compartir demasiado. Había subido una imagen borrosa de unas 10 personas amontonadas en un local de moda en el centro. El pie de foto decía, deadline superado, celebración de equipo. En el centro del grupo, riéndose con una copa en la mano, estaba Marta. Lo más llamativo era que estaba sentada en el regazo de su jefe, Javier, un gerente de alto rango. Él tenía el brazo rodeándole la cintura y la mano apoyada demasiado arriba, con una naturalidad que revelaba que no era la primera vez que estaban así de cómodos. Observé esa foto un minuto entero. No sentí rabia ni dolor estomacal. Lo que experimenté fue una calma extraña, casi liberadora. Esa serenidad que llega cuando una larga sospecha finalmente se confirma con pruebas irrefutables. Esa imagen tenía fecha, lugar y contexto. Era la evidencia perfecta. No me exalté. No lancé el móvil contra la pared. Simplemente la guardé en mi galería. Después la subí a mi nube segura y, por si acaso, la respaldé en un disco duro encriptado. En mi mundo, las pruebas se protegen siempre. Marta pensaba que estaba en una simple fiesta de trabajo. Lo que no sabía es que se había convertido en el foco de una investigación interna. Y yo, su prometido, me transformé en el investigador más implacable al que se enfrentaría en su vida. Debo aclarar algo, no soy un ingenuo ni un hombre que se deja pisotear. Soy el director de cumplimiento corporativo en una empresa de la lista Fortune 500. Suena aburrido, y la mayoría del tiempo lo es, pero mi carrera se basa en un principio incuestionable: las normas existen por un motivo. Yo redacto el código de conducta, investigo las violaciones y recomiendo despidos cuando alguien cree que las reglas no lo afectan. He levantado mi vida como una fortaleza de políticas, procedimientos y la convicción absoluta de que toda acción tiene consecuencias. Conocí a Marta hace 2 años en un evento social de la compañía. Trabajamos en la misma multinacional tecnológica, pero en divisiones distintas. Ella estaba en marketing, el área de las presentaciones brillantes y los gastos poco claros, yo en cumplimiento, el departamento del que todos hablan en voz baja. Ella representaba el caos, yo el orden. La vi como un reto personal, como un sistema que funcionaba muy lejos de los parámetros aceptables. Creí de verdad que podría ser una influencia positiva para ella, que la guiaría hacia una vida más estable y con principios. No era un contrato comercial, sino lo que yo concebía como un proyecto de rehabilitación. No entendí que ella no buscaba estabilidad, sino un patrocinador. Durante 2 años puse límites claros, nunca juntamos nuestras cuentas, la casa era mía desde antes de conocerla, nunca pagué sus facturas. Tenía su sueldo, era responsable de su vida. Mi aporte fue darle un hogar seguro y una pareja que intentaba ayudarla a crecer. Me equivoqué. No estaba ayudándola a desarrollarse, solo le ofrecía una base segura desde la que podía llevar a cabo sus engaños. Aquella foto no era únicamente una traición sentimental, también era una traición profesional. Estar sentada en las piernas de su jefe, en un evento público, era una violación directa de varias secciones del código de conducta de la empresa. Código que, irónicamente, yo mismo había redactado. Ella pensaba que le estaba siendo infiel a su prometido. No se daba cuenta de que había traicionado al hombre que tenía en sus manos el poder de decidir su futuro laboral. Esa misma noche, después de asegurar las pruebas, me encerré en mi despacho, listo para actuar con la misma frialdad con la que siempre se aplican las reglas. Abrí un nuevo archivo cifrado en mi servidor personal y lo etiqueté como caso M. Jenkins, J. Varela. Después, creé una dirección de correo electrónico anónima. Desde ahí redacté una denuncia formal de ética. El escrito era impecable, claro, profesional y con una precisión demoledora. Cité exactamente las políticas internas que estaban siendo violadas: fraternización indebida, conflicto de intereses, conducta no profesional y mal uso de los recursos de la empresa. Como estaba casi seguro de que esa celebración de equipo terminaría apareciendo en el informe de gastos de Javier, adjunté la fotografía como prueba número 1.
Finalmente, envié todo a la única persona de la compañía cuya responsabilidad era tomarse esto más en serio que nadie, la directora de recursos humanos. Con ese clic, la investigación había comenzado, aunque los principales implicados ni siquiera sospechaban que estaban bajo la lupa. La mañana después de haber enviado la denuncia fue un auténtico ejercicio de engaño estratégico. Marta regresó a casa cerca de las 2 de la madrugada oliendo a alcohol y a un perfume barato. Entró de puntillas a la habitación creyendo que yo dormía. Yo estaba despierto, mirando el techo y calculando mentalmente los siguientes 20 movimientos. Al día siguiente, algo resacada pero animada como siempre, se sirvió un café y comentó: «Dios mío, anoche fue una locura. Estuvimos en la oficina hasta medianoche. Javier es un esclavo del trabajo». Yo asentí con gesto sereno, fingiendo simpatía conyugal. Le respondí: «Suena duro. Asegúrate de que te pague al menos una buena comida por tantas horas extras». Esa era la esencia de mi estrategia, mostrarme completamente normal, sin fisuras. Una investigación solo funciona si los involucrados no se dan cuenta de que los observan. Necesitaba que Marta siguiera comportándose con total naturalidad, que continuara cometiendo errores. El departamento de recursos humanos de mi empresa es una máquina eficiente y despiadada. No se andan con rodeos. Sabía que mi denuncia anónima, respaldada con pruebas fotográficas, activaría una investigación inmediata y prioritaria. También sabía que al inicio manejarían el asunto con máxima discreción. Mi trabajo en cumplimiento normativo me daba un nivel especial de acceso y entendimiento de los procesos internos. No participaba directamente en casos de este tipo para evitar conflictos de interés, pero conocía el manual. Primero, revisarían de forma silenciosa los registros, correos electrónicos, chats corporativos, reportes de gastos, registros de viajes, incluso el historial de accesos con tarjeta magnética en las puertas de la oficina. Construirían un caso sólido antes de interrogar a una sola persona. Y estaba convencido de que hallarían mucho más, porque yo llevaba 6 meses observando un patrón de conductas profundamente inapropiadas. No había actuado antes porque lo consideraba algo personal. Pero ya no era personal, era un problema de cumplimiento. Había visto recibos de Uber nocturnos en nuestra cuenta compartida, viajes desde la oficina hasta el apartamento de Marta, cuando aún no vivía conmigo, todos pagados con la tarjeta corporativa de Javier. Había comprobado facturas de restaurantes en almuerzos de equipo, que solo incluían a 2 personas, en lugares demasiado íntimos para ser un simple jefe con su subordinada. Incluso, una vez que usé su portátil para imprimir algo, encontré mensajes de Javier tan descarados que avergonzarían a un marinero. No los guardé en aquel momento, error que estaba dispuesto a corregir. Mi nuevo papel era convertirme en una segunda fuente anónima que alimentara la investigación con las pruebas exactas que necesitaban, sin exponer nunca mi identidad. Ese fin de semana, mientras Marta salía a un brunch con sus insoportables amigas, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Entré en nuestro despacho en casa y encendí su portátil personal, el cual jamás se molestaba en proteger con contraseña. Tardé menos de 10 minutos en encontrar lo que buscaba. Los registros de chat con Javier seguían ahí, un tesoro de pruebas comprometedoras. Había comentarios coquetos, bromas internas y, lo más grave, varias conversaciones en las que él le prometía un ascenso para el que no estaba calificada, a cambio de su lealtad. Tomé fotos de la pantalla con mi móvil en alta resolución, no quería guardar archivos directamente para evitar cualquier rastro digital. Las imágenes eran pruebas limpias e incuestionables de un intercambio de favores y de una relación completamente indebida. Ya no se trataba de una borrachera en un bar. Era un claro abuso de poder de un directivo. También revisé el álbum compartido en la nube. En una carpeta que ella pensaba que yo nunca habría encontré más fotos de eventos de la empresa. En todas, Marta y Javier aparecían demasiado próximos, con una confianza que iba más allá de lo profesional. Guardé cada una de esas imágenes. Con todo, armé un segundo dossier. Lo envié desde otra cuenta anónima, esta vez directamente a la persona que sabía que lideraba la investigación de recursos humanos. El mensaje fue breve. Soy colega de Marta Jenkins. Sé que hay una investigación en curso. Tal vez esto les resulte útil. Prefiero mantenerme en el anonimato por miedo a represalias. La trampa estaba servida, con un banquete de pruebas irrefutables. Marta y Javier creían enfrentarse solo a una foto borrosa. No imaginaban que estaba a punto de derrumbar sobre ellos un archivo entero lleno de evidencias. La primera señal de que la investigación había escalado llegó el martes siguiente. Marta volvió del trabajo pálida y visiblemente nerviosa. Se sirvió una copa enorme de vino y me dijo: «Hoy pasó algo rarísimo. Recursos Humanos me llamó a una reunión, y a Javier también, por separado. Nos bombardearon con preguntas sobre nuestra relación laboral, sobre actividades fuera del horario de oficina, sobre informes de gastos. Fue muy intenso. Yo solo asentí, ocultando mi satisfacción.
Todo iba exactamente como lo había planeado. Me aseguré de poner la expresión más convincente de prometido preocupado, como si realmente me importara lo que me estaba contando. Incliné un poco la cabeza, fruncí el ceño y pregunté con tono medido. Eso suena bastante extraño, ¿de qué se trata exactamente? Ella ni siquiera dudó en mentirme. No lo sé, dijo con rapidez, aunque sus ojos delataron lo contrario al desviarse de los míos. Javier cree que alguien le tiene rencor y está intentando meterlo en problemas. Nosotros solo explicamos que mantenemos una relación profesional excelente. Fue un malentendido, nada más. Me limité a asentir lentamente, aparentando comprensión. Seguro que sí, respondí, fingiendo convicción, mientras en mi cabeza sabía con absoluta certeza que estaba participando en una mentira durante una investigación formal de recursos humanos. Una acción que, en cualquier otra persona, sería motivo de despido inmediato. Por dentro, la satisfacción me recorría como una corriente eléctrica. Todo estaba encajando a la perfección, mejor de lo que jamás hubiera planeado. Ella no tenía la menor idea de que, al confiar en mí como si yo fuera su refugio seguro, en realidad estaba confesándome lo que significaría su propio derrumbe profesional. Se aferraba a mí creyendo que era su ancla, y no imaginaba que yo era quien había colocado la carga explosiva bajo sus pies. Actualización. La semana siguiente a las entrevistas iniciales con recursos humanos fue como presenciar un accidente en cámara lenta, inevitable, terrible, pero al mismo tiempo hipnótico. Marta y Javier cometieron el error más imperdonable que se puede cometer en un proceso de investigación corporativa, mintieron. Y lo hicieron de forma coordinada, repitiendo exactamente las mismas falsedades, como si estuvieran convencidos de que esa estrategia los salvaría. Lo que en realidad habían hecho era atarse entre sí a una historia sin escapatoria. Los observaba con la misma calma con la que uno ve a alguien caminar sobre una trampilla sin saber que la cuerda está a punto de soltarse. Ellos estaban allí, cogidos de la mano, sin sospechar que yo era quien sostenía la palanca. La investigadora asignada al caso, una mujer firme y con un ojo clínico admirable llamada Lucía, ya tenía en su poder las declaraciones oficiales de ambos. En esas declaraciones se presentaban como simples colegas con una relación estrictamente profesional, algo que yo sabía con total seguridad que se derrumbaría bajo el peso de las pruebas que yo mismo había entregado en silencio. El siguiente paso en cualquier proceso de este tipo era evidente, un análisis forense de las cuentas corporativas. Y en ese terreno yo me movía como pez en el agua. Sabía exactamente qué indicadores buscaría Lucía y decidí facilitarle el trabajo. El miércoles, envié un tercer y último correo anónimo. Este fue el más detallado y técnico de todos. Redacté un mensaje frío, lleno de fechas concretas, informes de gastos específicos y ejemplos irrefutables. Señalé una cena cargada a la empresa en una fecha en la que Marta y yo habíamos estado juntos en una reunión familiar. Ese gasto no podía, bajo ninguna circunstancia, pertenecer a una actividad de trabajo. También destaqué una factura de hotel correspondiente a un viaje a una ciudad en la que la compañía no tenía clientes. Sabía, con absoluta certeza, que Marta había asistido a ese mismo viaje, pero no por negocios, sino por la despedida de soltera de una amiga. Ese fue el disparo certero. Una guía detallada que dirigía la investigación directamente hacia el corazón de su engaño. Ya no se trataba de simples rumores, de mensajes insinuantes ni de fotografías comprometedoras. Ahora era un patrón sólido y demostrable, estaban utilizando recursos de la empresa para financiar su aventura personal. Durante esos días, observar a Marta era como ver un barco que hacía agua por todos lados. Su ansiedad se volvía cada vez más evidente. Estaba irritable, inquieta, con la mirada perdida y siempre pendiente de su teléfono, escribiendo mensajes frenéticos a Javier, intentando coordinar una historia que ya no podía sostenerse. Había grietas por todas partes y ella corría como loca tratando de taparlas, sin entender que el casco entero ya estaba hundiéndose. Incluso tuvo el descaro de quejarse conmigo. Todo este asunto con recursos humanos es una pesadilla, me dijo una noche, con la voz cargada de frustración. No logro concentrarme en nada. Y Javier se está comportando de manera muy extraña con todo esto. Yo, conteniendo la sonrisa que amenazaba con asomarse, la miré directamente y respondí con calma. Lo único que tienes que hacer es decir la verdad. Mientras seas honesta, no tendrás nada de qué preocuparte. Eso es lo que siempre enseño en mis entrenamientos de cumplimiento. El destello de miedo que cruzó por sus ojos fue un regalo inolvidable. Era como verla comprender, aunque fuera por un segundo, que toda su fachada se estaba desmoronando. El viernes llegó el desenlace. La tarde estaba soleada y tranquila. Yo estaba en mi oficina, revisando el borrador de una nueva política anticorrupción, cuando apareció en mi bandeja de entrada un correo enviado a toda la compañía. Era un comunicado breve, impersonal, cargado del lenguaje frío y estéril típico de las grandes corporaciones.
Les informamos que Javier Varela ya no forma parte de la empresa. Con efecto inmediato, le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Aquella frase, tan formal y aparentemente cortés, tenía un significado inconfundible para quienes conocíamos el trasfondo: había sido despedido con causa. Y, aunque la empresa no podía dar los detalles legales, todos sabíamos leer entre líneas. Yo, por supuesto, entendía que el destino de Marta se decidiría en un proceso separado. Pero ya sabía cuál sería el resultado. No hacía falta adivinarlo. Me fui a casa con la calma de quien ya ha visto cumplirse lo inevitable. Preparé una copa, me acomodé en el sillón y esperé, como quien aguarda la última pieza de un dominó a punto de caer. 2 horas después, la puerta se abrió lentamente. Marta entró con el rostro demacrado, la piel pálida, los ojos hinchados y rojos. En sus manos llevaba una caja de cartón con las pertenencias que había recogido de su escritorio. El silencio era absoluto. No articuló palabra alguna. Caminó despacio hasta el sofá, dejó la caja a un lado y se dejó caer, quedándose inmóvil, mirando a la nada. Yo, con la voz impregnada de una falsa compasión que me resultaba casi deliciosa, le pregunté: ¿Día difícil? Ella, tras unos segundos de vacío absoluto, levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. La noticia me llegó de golpe, apenas un susurro cargado de derrota. Despidieron a Javier, dijo ella, con la voz quebrada. Me llamaron enseguida después de él. Me mostraron todo: la foto, las conversaciones, los informes de gastos, incluso la factura del hotel. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, silenciosas y sin remedio. Saben que mentimos, continuó. Me suspendieron sin paga y lo próximo es la rescisión definitiva. Yo no respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara la sala, pesado e incómodo, mientras ella se hundía poco a poco en el desastre que había creado con sus propias decisiones. Luego, con calma, me levanté y coloqué sobre la mesa de centro una fotografía impresa, boca arriba. Ella levantó la vista. Sus ojos se posaron en la imagen y después en mí. Reconoció el instante: estaba sentada sobre las piernas de Javier. Vi en su mirada el momento en que las piezas del rompecabezas encajaban al fin. «Fuiste tú», susurró. «La denuncia anónima, fuiste tú». No le respondí. Solo tomé un sorbo lento de mi bebida. A diferencia de lo que quizás esperaba, no hubo gritos ni escándalos. Mi venganza nunca fue un estallido de rabia, siempre se trató de precisión, de justicia, de ser correcto. «¿Por qué?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué me harías esto?». Me senté frente a ella, con la serenidad de quien preside una audiencia disciplinaria. «Déjame explicártelo de la única manera que puedes entenderlo», comencé, con voz firme y serena. «Tú y yo trabajamos en una empresa con un código de conducta. Es un conjunto de reglas al que todos aceptamos someternos. Es la base que sostiene un entorno justo, seguro y ético». Me incliné hacia adelante. «No solo me engañaste, Marta. Violaste políticas corporativas. Te involucraste con tu superior inmediato. Manipulaste informes de gastos para encubrir esos encuentros. Y cuando Recursos Humanos inició una investigación formal, mentiste. Eso es perjurio». Ella me observaba como si escuchara un idioma desconocido. Jamás había considerado que su traición personal también tuviera un peso profesional. «Soy el director senior de cumplimiento corporativo», continué. «Toda mi carrera y mi identidad profesional se construyen sobre hacer cumplir esas normas que tú rompiste sin pensar. Te quejabas de que mi trabajo era aburrido, de que yo era demasiado rígido. Esa rigidez, esa disciplina, es lo que mantiene a flote a la compañía. Es lo que creo, lo que defiendo». Toqué con un dedo la foto que descansaba en la mesa. Cuando vi esto, no solo vi a mi prometida en las piernas de otro hombre. Vi una amenaza directa a la integridad del sistema que juré proteger. Vi un fallo de cumplimiento, y actué. Hice lo que cualquier empleado responsable debe hacer: reportarlo. «Arruinaste mi vida por un manual de reglas», sollozó. «No», me puse de pie. «Arruinaste tu vida porque no tienes integridad. Creíste que podías vivir ignorando las normas y evitar las consecuencias. Quisiste tener estabilidad en casa mientras violabas reglas en el trabajo. Pero para alguien como yo, mi vida personal y profesional se rigen por el mismo código. Rompiste ambos. Y ahora lo único que ves son las consecuencias inevitables de tus propias acciones». Me dirigí hacia la puerta y la abrí. «Tu contrato en la empresa ha terminado. Nuestro compromiso también. Y tu estancia en esta casa se acabó. Te preparé una maleta con ropa para unos días. Está junto a la puerta. El resto de tus cosas serán embaladas y enviadas a la casa de tus padres antes de que termine la semana». «¿Y a dónde se supone que voy ahora?», preguntó, llorando. «Ese es un problema logístico fuera del alcance de mi departamento. Adiós, Marta». La dejé allí,
sentada en el sofá, y salí a caminar. Cuando regresé 2 horas después, tanto ella como la maleta ya no estaban. Ha pasado un mes desde entonces. La empresa completó su despido. Javier quedó marcado, su reputación arruinada. Se comenta que ningún empleador del sector quiere siquiera considerar contratarlo tras descubrirse el romance con una subordinada y la falsificación de informes. Marta, tal como anticipé, volvió a la casa de sus padres. Su carrera en tecnología está acabada. Sin trabajo, sin ingresos y con un nombre destruido, su futuro se redujo a cenizas. Mi venganza nunca fue un arrebato emocional. Fue un proceso de revisión de cumplimiento. Tomé su desprecio por las reglas de nuestra relación y lo medí con las normas frías e inflexibles del mundo laboral en el que decía brillar. Fue auditada, y fracasó estrepitosamente. Ella siempre pensó que estaba jugando un juego. Lo que nunca comprendió es que el libro de reglas lo había escrito yo.